Bienvenidos a Can Comics. Hoy os traigo el segundo cómic que ha salido, del segundo personaje que se ha publicado en España del Radiant Black Verso o el Massive Verso, Roxanne, con guión de Parrot, con dibujo de Abel, en este formato tapita blanda, bien gordito, no recuerdo si cuesta 20 y pico euros o por ahí más o menos, y nos trae un poco un personaje ligeramente diferente que va a tener un giro interesante, que quizás sea lo que haga que sea más original. Los que no conozcáis nada de este Massive Verso, en el canal tenéis reseñado el primer tomo de Radiant Black, han salido 2 tomos de momento, este Roxanne, el tercero está anunciado, y el primer crossover entre Roxanne y Radiant, que ese sí que ha salido en una tapilla blanda bastante guarrera, que aún no la tengo. Bueno, aquí nos van a contar una historia de un personaje que va a empezar en sus últimos momentos. O sea, vamos a ver un superhéroe que tiene unos poderes, parece un tipo de poderes ígneos o algo así, con vuelo, lanza rayos de energía, que se va a enfrentar a su última gran amenaza que va a acabar con su vida. O sea, ese va a ser un poco el arranque que vamos a tener de esta historia. Automáticamente, después de este último gran combate, con este comienzo tan impactante, nos presentarán a Dylan, que es este chaval de aquí, y como os digo, no va a ser el típico héroe, el típico personaje con el que vamos a empatizar, ya que es un bully de instituto. Él va a ser el que haga bully a los demás, que es algo que normalmente siempre nos ponen al típico héroe como el que sufre bullying, luego se va creciendo, se va fortaleciendo. Bueno, pues aquí tenemos a este chaval que luego, conforme avance la historia, iremos entendiendo un poco por qué es así. Vive en una familia muy desestructurada, con una madre soltera, su padre les abandonó a muy temprana edad, y la historia va a comenzar con la llegada de este misterioso personaje que va a llevar el testamento de su difunto padre, el cual les abandonó, que les va a emplazar a una mansión donde vive con su nueva familia, o sea, su segundo matrimonio, con el cual ha tenido 2 hijos. O sea, que vamos a ver que la vida, ya de por sí complicada de este personaje, se va a complicar todavía más, ya que va a conocer que tiene 2 hermanastros, una madrastra, y todos los entresijos y los salseos familiares que puede surgir de toda esta circunstancia. Veremos que va a heredar el poder del superhéroe de su padre, el hijo al que abandonó, creando una serie de conflictos, como os digo, entre hermanos, entre hermanastros en este caso, ya que ellos pensaban que su padre, que en teoría estaba viviendo con ellos y les quería más y no les había abandonado, se lo iba a legar a ellos. Todo esto va a tener luego una explicación que se va a ir desarrollando, pero como veis, más allá de la propia historia de pijameo, que sí que va a ser como más de lo mismo, lo que le va a dar un poquito esa enjundia o esa diferencia va a ser un poco pues todo este caldo de cultivo que hay en las historias de los propios personajes cuando no están ejerciendo como superhéroes. Las amenazas a las que se va a enfrentar Roxanne van a ser diferentes a las de Radiant Black. Mientras que Radiant Black era como un enfoque más cósmico, espacial y demás, aquí vamos a tener más de criaturas sobrenaturales, hombres lobos, demonios, magos misteriosos y criaturas que están más emplazadas en lo que son los distintos personajes mágicos, ¿no?, de otras editoriales como Marvel o DC. Como os digo, vamos a ir un poco alternando estas distintas amenazas, este típico camino del héroe adolescente que empieza a conocer sus poderes, con todo ese rollito familiar que va a ser, como os digo, lo más interesante de todo, que luego va a ir teniendo una serie de giros, una serie de, digamos, vuelcos argumentales interesantes que nos van a ir dejando más o menos al personaje bien instaurado, con todo ese camino de aprendizaje ya bien llevado, y los personajes definidos, sus distintas motivaciones y demás. El dibujo de Abel, curioso nombre del dibujante, Abel sin más a secas, la verdad que es una puta chulada. Tenemos un poquito esta línea clara, tenemos un poquito este estilo visual que también nos puede recordar un poquito a distintas obras de cómic independiente. Me vienen a la mente 7 secretos o cómics de este estilo, o el propio Invencible. La verdad que el estilo visual va a ser muy chulo, un colorista también a un gran nivel, la verdad que le va a dar un aspecto visual muy chulo a la colección, y de momento, como os digo, un buen arranque, un personaje distinto. Me recuerda un poquito a historias como por ejemplo el Dexter de Christopher Priest, que al final, más allá de las historias del típico villano, te interesaba más, como os digo, ese salseíto familiar, un poco ese rollito que al final es lo que va a definir también las propias amenazas y las cosas que van a ir sucediendo, ya lo iréis descubriendo. De momento un buen arranque, ¿vale? Continuaremos con el Massive Verso, viendo a ver en qué momento se cruzan, cómo se va ampliando todo este universo, pero ya tenemos un poco esa vertiente cósmica con Radiant y esta vertiente más mágica con Roxanne, y veremos a ver el resto de personajes por dónde irán tirando. De momento bastante contento, y por momentos me ha gustado más que el propio Radiant Black, o sea, como personaje en sí, este Dylan me parece más interesante. Quizá las amenazas o lo que vaya surgiendo, pues yo tiro más a lo cósmico, ya lo sabéis. Y bueno, quería enseñaros, para terminar un poco, pues unas postalitas que regalaban con el... Si comprabas la primera edición, pues te regalaban una serie de postales, ¿vale? Que están bastante chulas. Esto con Radiant Black en su momento
también lo hicieron. Así que con Roxanne han repetido un poquito esto, y si de alguna manera también han podido engordar el precio, que no lo sé, pues mira, con esto también lo han podido hacer. Así que nada, chicos, hasta aquí la reseñita de hoy, Roxanne. Continuaremos con el Massive Verso y ya os iré contando. Algún día me pillaré ese crossover, aunque no me corre peso, ¿sabéis? Aquí los tenéis a los dos, a Radiant y a Roxanne, apostando fuerte por estos nuevos universos pijameros que prometen, la verdad. Nada, chicos, un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, si os venís muy arriba, os hacéis miembros de la Horda Pantanal y no me pantalla en el cómics con Barrita, Madrid, Temos Bosi y más cositas. Hasta luego.